Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pasa a ustedes. Bienvenidos a la última clase de nuestro curso Doctrinas Distintivas en este año 2024. Hoy llegamos, por la gracia de Dios, a la última de las clases que tiene que ver con, diríamos, los otros días, ¿no? Quiero usar este término, no solo quedarme con el término que tengo de título en esta lámina y que es los días extrabíblicos, eh, que son obviamente días de origen pagano, pero que tienen un disfraz de evangelio y por lo tanto son celebrados o guardados por millones de cristianos alrededor del mundo. Sin embargo, un análisis detallado de la escritura nos hace ver que no tenemos derecho a realizar ningún tipo de sincretismo, ¿verdad? La palabra sincretismo significa pretender mezclar la pureza del Evangelio con cualquier filosofía humana, con cualquier tradición humana o cosas por el estilo, ¿verdad? El Evangelio en su naturaleza es perfecto y lo que es perfecto no puede aumentarse o disminuirse, tampoco puede mejorarse ni empeorarse, porque en sí mismo es perfecto como toda la palabra, todas las ordenanzas de Dios. Sin embargo, tenemos que lidiar con estas cosas, ¿verdad? Ya que no todos los cristianos, diríamos, creen como nosotros, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a leer y hacer algunos comentarios al respecto de este último tema que abarca no solamente el tema de los días bíblicos, sino también los días extrabíblicos, sino también otros aspectos relacionados con este tema, ¿no? Entonces, como resultado y no como causa de redención, los creyentes debemos evitar entremezclar el cristianismo con otras pláticas extrabíblicas, tales como la observación del domingo o la Navidad o la Pascua, la Cuaresma o el Día de las Brujas o como se conoce también comúnmente, el día de Halloween. Nuestra objeción hacia la observación religiosa de los días arriba mencionados está basada en un breve principio bíblico expresado en Deuteronomio 12, 30 al 32, donde la palabra de Dios dice: no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios. Cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello ni quitarás de ello, ¿no? Debemos de recordar, hermanos, que cuando Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo introduce a la tierra de Canaán, pues es una tierra que ya está habitada y que por lo tanto va a encontrarse con una cultura establecida o varias, con costumbres, con ideas, también con la espiritualidad de los pueblos cananeos y los que están incluso alrededor de Canaán, donde está la tierra prometida. Entonces Dios fue, diríamos, muy claro al exhortar al pueblo de Israel y a los que vinieron con ellos para no copiar esta espiritualidad en base a supersticiones, en base a la idolatría de los pueblos que ya habitaban esa tierra prometida. Por eso el pasaje de Deuteronomio tiene particular relevancia. Aquí Dios instruye a su pueblo a no imitar las prácticas del culto de los pueblos idólatras. Dios tiene una forma apropiada y aceptable de ser adorado. El pueblo de Dios es responsable de adorarlo en la forma en que Él ha ordenado y de no corromperse con las formas paganas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento está el diálogo de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Cuando la samaritana le dice que dónde es necesario adorar, porque nuestros padres, dice ella, adoraron aquí, en este monte, el monte de Gerizim, donde está el pozo de Jacob.
y los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y entonces Jesús le da una enseñanza diciendo que no es el lugar lo importante, sino más bien que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto tiene también un gran significado respecto del tema que nos ocupa. Este principio es repetido muchas veces en la Biblia. Ahí están los textos de Jeremías, de Pablo, a los Corintios, a los Efesios, dejando bien claro la voluntad de Dios de cómo su pueblo debe adorar en pureza y santidad, separándose de costumbres, prácticas y tradiciones paganas. Toda forma de observación y adoración que esté contaminada con una mezcla de idolatría, filosofía o tradiciones humanas contrarias a los mandatos de Dios están estrictamente prohibidas. En vez de eso, el pueblo de Dios debe buscarlo para determinar la forma en que Él desea ser adorado y de esa manera caminar acorde a sus enseñanzas prescritas en la palabra de nuestro Dios. Así es que ese aspecto que tiene que ver con lo que ofrecemos a Dios en términos de culto, de adoración, de ofrendas, de sacrificio, está claramente especificado en la palabra de Dios desde el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento. No tendríamos nosotros por qué mezclar ni tampoco inventar cosas que Dios nunca ha pedido, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. A través de la escritura se dan principios que nos guían para saber lo apropiado en cuanto a la adoración ofrecida a Dios. Por ejemplo, Dios requiere de su pueblo una adoración exclusiva, es decir, no hay idolatría o politeísmo en la Biblia, ¿no? Esta frecuente restricción escritural no solo prohíbe la adoración de otros dioses, sino también prohíbe la imitación de una falsa adoración que permita una participación de rituales paganos, ¿verdad? Es decir, no acepta Dios lo que el ser humano ofrece a sus ídolos que él mismo fabrica, ¿verdad? Y también, por lo tanto, la adoración a Dios es una adoración exclusiva. ¿Por qué? Pues porque Dios no tiene competencia. Él es el único que puede ser adorado. Estos conceptos son expresados fuertemente en los primeros dos de los mandamientos del Señor dados a su pueblo, y está Éxodo 20, y en muchos otros textos en ambos testamentos, ¿no? Y aquí tenemos nosotros varios ejemplos, ¿no? Le voy a pasar este material a nuestro hermano Abraham para que lo distribuya con todos los alumnos inscritos en esta clase. Pero vamos avanzando, ¿no? La observación del domingo, de la Navidad, de la Pascua, Cuaresma y el Día de Brujas están todos contaminados por su asociación con el paganismo y la idolatría, con la malinterpretación de la Escritura y con tradiciones de hombres desobedientes. Por tanto, nosotros objetamos su observación como días sagrados debido a que éstas representan un sincretismo de la religión dada por Dios con la falsa religión de no creyentes. Hagamos un breve bosquejo de la historia de cada una de estas celebraciones para demostrar sus asociaciones impías. Y vamos a empezar con la observación del domingo, ¿verdad? Este que es, diríamos, la contraparte del sábado bíblico, ¿no? Establecido por Dios, acuérdense, desde la primera semana de la creación. Evidencias de una observancia cristiana del domingo como día sagrado pueden localizarse en los mediados del siglo segundo. Con el tiempo, muchos creyentes han concluido que el domingo es un sábado cristiano que reemplaza al sábado bíblico y que las instrucciones escriturales al respecto del sábado ahora se pueden aplicar para el primer día de la semana, lo cual no es así. Otros afirman que el sábado fue abolido en el nuevo pacto y que el domingo debe ser observado en remembranza de la resurrección de Cristo. Aún otros no ponen significado espiritual en ninguno de los dos días, más bien se reúnen para adorar con otros en domingo por simple tradición. Esta práctica es mencionada en la Didaché
que es la doctrina, diríamos, eh, de los cristianos que se fueron convirtiendo en los siglos de la segunda parte, en los tiempos de la segunda parte del primer siglo, segundo siglo, etcétera, ¿no? La primera apología de Justino Mártir en el capítulo 67, si pueden leer estos documentos, Ignacio Magnesios, ahí está el texto, ¿verdad? Y en el seudónimo de la epístola de Bernabé, ¿verdad? Ahí también están estos datos como para ampliar, diríamos, el origen de la observancia del domingo, porque ya a mediados del siglo segundo había esta tendencia. Sin embargo, todavía no era oficial, ¿no? Los argumentos para la observación del domingo se basan en lo siguiente. Primero, que Cristo resucitó de los muertos el domingo por la mañana, concediéndole así significado a ese día. Segundo, sus apariciones después de la resurrección en el primer día de la semana, ¿verdad? Según ellos. Y el día de Pentecostés en Hechos 2, que se dice cayó en domingo, lo cual agrega especial significado a ese día, según ellos. Estamos hablando de los pretextos para guardar el domingo en lugar del sábado. Número 3, Pablo reuniéndose con los cristianos en Troas, Hechos 27, fue intencionalmente y no incidentalmente, según ellos, llevado a cabo en domingo. Cuarto, las instrucciones de Pablo respecto a las ofrendas en 1 Corintios 16:2 muestran que los creyentes tenían como hábito reunirse en domingo, pero no es así. Ahí no se habla de ninguna reunión ni de ningún culto, solamente de reunir las ofrendas. Y finalmente, este otro argumento de que el día del Señor en Apocalipsis 1:10 tiene como referencia al domingo, lo cual tampoco puede comprobarse. Vamos a abordar cada una de estas afirmaciones que ellos hacen en el mismo orden, ¿no? Número uno, una postura existente en cuanto a la resurrección de Cristo, afirmando que no fue al final del día sábado, sino al principio del primer día de la semana. Pues aun y cuando esto fuera cierto, que no lo es, las escrituras nunca sugieren que el día de su resurrección habría de ser observado como día santo o que llegaría a ser el sábado cristiano, suponiendo sin conceder, ¿verdad? Que Cristo haya resucitado el domingo, lo cual no sucedió, insisto en esto, pero suponiendo que así haya sido, no por ese hecho se anula un mandamiento de Dios que viene desde el origen de la creación y está sustentado a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como para que simplemente en una interpretación de un acontecimiento se haga todo este cambio doctrinal, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a esta idea de que, como según ellos dicen, Cristo resucitó el domingo, entonces el domingo es el día de la reunión. Número dos, Cristo sí apareció a sus discípulos en el primer día de la semana, pero la escritura nunca proyecta ningún significado sagrado hacia el día en el cual las apariciones ocurrieron, porque de esto sí hay pruebas. Cristo apareció el primer día de la semana, pero otra vez, eso no significa que está relevando al sábado y estableciéndose el domingo como día de reposo. Esto no tiene ninguna influencia para cambiar ni quitar la santificación propia del día de sábado. Acuérdense que Dios bendijo y santificó el día de reposo, el día del sábado, cosa que en ninguna parte de la Biblia se dice ni del domingo ni de ningún otro día. Número 3. De acuerdo con Hechos 27, Pablo se reunió con los creyentes de Troas en anticipación a su partida el día siguiente. No existe ninguna mención de que esto haya sido la costumbre para los cristianos de reunirse el primer día de la semana, o que ellos lo hayan considerado sagrado, o que lo hayan tomado como un sábado cristiano. O sea, no hay nada de eso. Es cierto que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche,
Ese pasaje de Hechos 27 tiene que ver con lo que sucedió en Troas, cuando un joven de nombre Eutico cayó del tercer piso, a quien Pablo resucita porque había fallecido, ¿verdad? Y habiendo de partir el día siguiente, ¿verdad? Entonces Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y ahí se menciona el primer día de la semana. Pero es una cuestión simplemente de información. No estamos hablando de un cambio de mandamientos. Número 4. Las instrucciones de Pablo en Primera de Corintios 16:2 no requieren de una reunión en domingo. Más bien, el lenguaje indica apartar o separar fondos en forma personal, no una colección en asamblea. El pasaje no dice nada respecto a un significado santo asignado al primer día de la semana. Simplemente lo que Pablo dice ahí a los corintios es que desde el primer día de la semana separen su ofrenda, porque a Dios hay que darle lo mejor, lo primero, las primicias, ¿no? Como se dice en el Antiguo Testamento. Entonces, debemos de ser cuidadosos de lo que vamos a entregarle a Dios para asegurarlo desde el primer día de la semana. Y ya cuando llegue el día de reposo, entonces lo llevamos. De eso está hablando el pasaje y no de reuniones o cultos ni nada por el estilo. Número 5. El día del Señor en Apocalipsis 1:10 no es identificado como un día específico de la semana, más bien se refiere proféticamente al día del Señor. Aquí no se menciona el día domingo y nada en este pasaje o en cualquier otra parte de la escritura se asocia al día del Señor con el primer día de la semana. Pues se habla mucho en la Biblia desde el Antiguo Testamento, en el día del Señor grande y terrible. La mayoría de esas expresiones bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Ese es el día del Señor, donde Él va a ser reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada tiene que ver con el domingo. Si ninguna escritura puede usarse legítimamente para respaldar la observación del domingo, ¿por qué entonces muchos creyentes comenzaron a observar este día aproximadamente un siglo después de la muerte y resurrección de Jesús? Bueno, hay tres factores principales. Número uno, el antisemitismo, ¿no? Los judíos, especialmente los judaizantes, como insistían mucho en que los gentiles que se fueran convirtiendo a Cristo tenían también que pasar por el judaísmo, tenían también que circuncidarse, hostigaban a los gentiles para que adoptaran la religión judaica y eso fue provocando poco a poco el rechazo de los cristianos gentiles hacia el judaísmo. Les cayeron mal porque realmente caían en hostigamiento. Vean ustedes lo que dice Hechos capítulo 10, cuando Pedro evangeliza a Cornelio. Se le vino el mundo encima porque todo mundo lo criticó ya que estaba prohibido, ¿verdad?, para un judío visitar a un gentil. Y entonces Pedro va y lo visita y está predicándoles el evangelio y en ese momento se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y después los bautiza, reconociendo que Dios no hace acepción de personas. Pero los judaizantes que iban con él se asombraron, se alarmaron, se indignaron, porque ellos tenían la idea de que sí el Mesías era el Hijo de Dios y de que sí Cristo es el Salvador, pero, como quiera, los gentiles tenían que pasar por el judaísmo y eso ya no, porque la etapa del judaísmo quedó superada. Fue un pacto glorioso, el antiguo pacto, que honramos, ¿verdad?, en el sentido de reconocerlo como palabra de Dios. Pero es muy claro en el Nuevo Testamento que podemos ser cristianos y tener la salvación sin pasar por el judaísmo. Eso está claro. Incluso en el capítulo 15, donde Pedro convoca al concilio para explicar la entrada de los gentiles. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? El antisemitismo, ¿no? Porque los judaizantes se ganaron el rencor, diríamos, de los gentiles que se iban convirtiendo. Número dos, la influencia pagana.
porque ya en el imperio romano que dominaba en ese tiempo había culto al dios Sol, el famoso Dominus Dei, de ahí la palabra domingo, ¿no? El señor que domina, ¿verdad? El Sol, había culto, ¿no? Por parte del imperio. Entonces, esta era una idea pagana que se llevaba a cabo de la manera más natural, ¿no? Y por otro lado también, pues una mala interpretación de las escrituras. Estas tres cosas hacen que el cambio de observar el domingo en lugar del sábado se justifique, pero son tres equivocaciones, ¿verdad? Ya en tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia creció por la evangelización principalmente de los gentiles. Acuérdense de Cornelio que con toda su casa, vecinos, amigos y familiares se convirtieron. Y luego ya en el capítulo 11 de los Hechos, ya Bernabé predica en Antioquía de Siria, ya afuera de Israel, manda llamar a Saulo de Tarso para que se incorpore con él. Empiezan a creer muchas personas, miles de personas, y en Antioquía de Siria los creyentes son llamados por primera vez como cristianos. Entonces, ya se rompió, diríamos, con el judaísmo, ya el cristianismo toma su lugar propio, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, esta persecución condujo a resentimiento y odio hacia los judíos por parte de muchos cristianos, porque ya los cristianos se sentían salvos simplemente por creer en Jesucristo como el Salvador, pero los judaizantes no los dejaron en paz, ¿no? Número 7, este desprecio por los judíos y por todo lo que estaba asociado con el judaísmo, combinado con el pasado pagano de los gentiles convertidos, muchos de los cuales habían observado el primer día de la semana antes de su conversión, abrieron la puerta al malentendido y a la mala interpretación de la escritura en relación al día de sábado y al primer día de la semana. Así que en un proceso que duró aproximadamente 250 años, la observancia del sábado semanal fue gradualmente reemplazada por la observancia del domingo dentro de la iglesia primitiva. Ahora, 8. En el año 321 después de Cristo, el emperador romano llamado Constantino expidió un edicto declarando el domingo como el venerable día del sol y ordenó que la gente se abstuviera de trabajar en él. En el año 363 después de Cristo, el concilio de la iglesia en la Odisea declaró que el domingo debía ser observado como el día de descanso y que el sábado judío no tenía por qué ser observado por los cristianos, ¿no? Esto fue ya, hermanos, diríamos, el momento en el cual se hace no solo oficial el cambio del sábado por el domingo, sino que también se impone desde el imperio, ¿no? Por Constantino. Constantino cometió dos grandes, desde mi punto de vista, grandísimos errores. Número uno, el cambio del sábado por el domingo, para hacerlo, diríamos, como el día oficial de reposo en la iglesia que dominaba ya el imperio, ¿no? Y número dos, la construcción de grandes capitales, ¿verdad? Perdón, catedrales para que la gente adorara, ¿no? Ahí fueron los cristianos a encerrarse, ¿verdad? Antes de eso, la iglesia no tenía templos, el mundo era el templo, ¿no? Iban por todos lados predicando el evangelio y las personas se iban convirtiendo, se reunían en las casas, como debe ser, ¿no? Digo, no estoy en contra de los templos ahorita, ¿no, hermanos? Pero no estoy ciego para no ver que realmente el mayor crecimiento que ha tenido la iglesia fue en los primeros siglos, porque no estaban atados a ningún templo. Vivían libremente y libremente predicaban su fe a donde quiera que iban. Pero Constantino empieza a hacer estas enormes, enormes catedrales desde el poder económico del imperio. Y entonces ahí ya empieza la iglesia a, diríamos, institucionalizarse, ¿verdad? Ojo con esto, ¿no?
empezó a institucionalizarse y cuando se institucionaliza, entonces empieza a vivir para sí misma y se olvida de la misión. Porque para una institución, lo importante es la institución y no la misión que esa institución debe de cumplir, ¿no? Y eso pasa hasta el día de hoy en muchas denominaciones, en algunos casos también en la nuestra, porque pareciera ser que la institución es lo más importante y no es así. Lo más importante es la iglesia, la comunidad de creyentes, el ser humano, ¿verdad? Entonces hay que estar muy conscientes de esto, ¿verdad? Pero ya sería tema o materia para otro seminario que tenga que ver con eclesiología, porque la verdad hace mucha falta una reorientación, ¿verdad? Para que nuestra fe no dependa de el lugar donde estamos, ¿verdad? Porque la pandemia, por ejemplo, y con este comentario concluyo esta parte, pues puso de manifiesto que muchos de nosotros vivíamos una fe templocéntrica. Es decir, todo lo que tenía que ver con nuestra fe estaba limitado a los espacios del templo, del santuario, en las cuatro paredes. Íbamos y cumplíamos. Y ya después, durante la semana, nada que ver, ¿no? Entonces, se cerraron los templos y muchos líderes no sabían qué hacer, porque tenían el ámbito del santuario, del templo material, como el lugar donde él podía desempeñarse como pastor. Y tuvimos que reaprender, ¿verdad? Que la iglesia es mucho más que la casa de oración, ¿verdad? Pero bueno, dejo el comentario ahí, hermanos, para no eh, hablar demasiado sobre diferentes temas. Número 9. Así pues, el largo y gradual proceso de cambio alcanzó su culminación allá por el año 400 después de Cristo, aunque el domingo no se le refirió como el día, perdón, como sábado cristiano, sino hasta el siglo XII. No obstante, ya había sido tratado como tal en forma creciente por muchas centurias previas a este periodo. De modo que la observancia del domingo es una tradición de fabricación humana contraria a los mandamientos de Dios. Este tiene su base en una mala interpretación de la Escritura, en el acomodamiento de la costumbre pagana de honrar el primer día de la semana, ¿verdad? Pero repito, es un error absoluto. Muy bien. Ahora, dejamos ya explicado el tema del día domingo como día de guardar, que tiene su origen pagano y por tal motivo nosotros, denominacionalmente hablando, no lo observamos, es simplemente el primer día de la semana. Mantenemos la doctrina, más que sábado judío, es un sábado bíblico porque el sábado existe antes del pueblo de Israel. Y como ya lo dijimos en una clase de este curso, ¿verdad? Cristo dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no del judío. El sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, del ser humano, y no del judío. Entonces, ahora dejando atrás este tema del domingo, ¿verdad? Como competidor del sábado por día de guardar, pasamos ahora a otro día pagano que tiene que ver con la Natividad o la Navidad de Jesús. Ya está con nosotros, gracias a Dios, nuestra hermana Tati, a quien le voy a pedir, como ayer también, que nos auxilie en la lectura de estas láminas para que no los abrume yo, hermanos, con mi voz. Tati, ¿está disponible? Buenas tardes, profe. Sí, sí, acá estoy. Acá Adelante, estoy. No sé gracias. si se me Buenas escucha bien. tardes. Sí, cómo no, bastante bien. Bien. Bueno, leo. Adelante. Ujú. Observación de la Navidad. Para evitar confusión, comenzamos afirmando nuestra total creencia en el relato bíblico tocante al nacimiento y encarnación de Cristo. Nos basamos en su disposición de venir a la tierra y cargar con la humanidad para rescatarnos de nuestros pecados. Entre tanto que el nacimiento de Cristo
fue motivo de celebración, es decir, dar regalos a Jesús, no a otros, y regocijarnos cuando ocurrió, Mateo 1 y segunda de Lucas 2. Mateo 1 y 2 y Lucas 2. No existe base escritural para repetir esta celebración, de lo contrario, habría una ordenanza clara al respecto. Orientamos, pues, nuestra atención al desarrollo histórico de este día, festivo. Festivo, muy bien. Bueno, gracias, hermana Tati. Bueno, aquí, hermanos, hay que reconocer, como se dice en la lámina, que nosotros, por supuesto, que celebramos el nacimiento de Jesús, porque hay una teología fundamental en eso y tiene que ver con la teología de la encarnación, lo cual significa mucho, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús dejó la gloria que tenía con el Padre. El texto de Filipenses que escribe Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios no quiso ser como Dios. Se despoja de su deidad y toma la humanidad para encarnarse y enseñarnos a ser humanos, ¿verdad? Entonces, eso no está en discusión, ¿verdad? Pero ojo, no hay ningún mandamiento en la Biblia que nos insinúe, por lo menos, para celebrar la Navidad. No hay. Es más, ni siquiera sabemos qué día nació Cristo. Hay aproximaciones, ¿no? Que si la primera quincena de octubre, que si la segunda, etcétera, pero nada más son especulaciones. Si Dios hubiera querido que celebrásemos el nacimiento de Jesús, lo hubiera dicho, como lo hace cuando nos pide que recordemos a Cristo en su muerte. Así sí, porque lo dice claramente Cristo, ¿verdad? Y lo dice también Pablo en los escritos del Nuevo Testamento. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y el Señor lo pide. Haced esto en memoria de mí. Vean ustedes el contraste, ¿no? De la Navidad sí se dan algunos pormenores, la visita de los magos de Oriente, los regalos que le llevaron a Cristo, ¿verdad? No que hubieran hecho intercambio de regalos como hoy se hace, no, 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 no. Y hay celebración, sí, porque ha nacido el Hijo de Dios, el Rey, claro que sí. Lo reconocemos, lo disfrutamos y sobre todo en el tema, como digo, de la teología de la encarnación, pues todo lo que significa, ¿no? Este acto de Jesús, ¿no? De dejar su gloria para no solo encarnarse, sino ya encarnado, todavía humillarse y convertirse en un siervo y ser crucificado, como era la costumbre, con la escoria de la humanidad, ¿no? Porque la muerte de cruz era para escarmiento de los criminales. Y así murió Jesús. Por eso digo que la teología de la encarnación es muy poderosa y muy importante predicarla, pero nada de la Navidad. No se habla en términos de mandamiento, de ordenanza. Entonces, en algún momento se introduce esta festividad con origen pagano a la tradición cristiana. Entonces, orientamos pues nuestra atención al desarrollo histórico de este día. ¿Qué pasó? Bueno, adelante, Tati. Los antiguos romanos sostenían celebración a fin de año para dos de sus falsos dioses, Mitra, el dios de la luz, y Saturno, el dios de la cosecha. De acuerdo con, de acuerdo con Pulto Persa, el mitraísmo, Mitra fue un dios salvador nacido milagrosamente de una mujer, pero de origen celestial, cuyo nacimiento fue atendido por magos. Saturno, el dios de la cosecha, era celebrado en un festival llamado Saturnalia, cada diciembre 17-24, en gratitud por sus bendiciones y en preparación para el solsticio del invierno. Estos festivales antiguos vinieron a ser muy populares en el Imperio Romano allá por el siglo IV después de Cristo, debido en gran parte al hecho de que
El emperador Aurelio nació el 25 de diciembre y fue promulgado Sol Invicto, un festival titulado Natalis Solis Invicti, Nacimiento del Sol Invencible. Fue conducido en su honor y fue asociado con el falso dios Mitra el 25 de diciembre de cada año. Muy bien. Entonces, aquí está, hermanos, como tradiciones paganas que ya se observaban, ¿verdad? Antes de Cristo, fueron utilizadas para reemplazarlas, diríamos, en la forma, ¿verdad? Pero no en el fondo, nada más en la forma. Se quita a Mitra, el dios de la luz, y a Saturno, ¿verdad? El dios de la cosecha, y se pone a Cristo, ¿verdad? Lo que, lo que hicieron también, ¿verdad? En la supuesta evangelización de los europeos, ¿verdad? Sobreponiendo estas ideas a las costumbres, ¿verdad?, que tenían los pueblos originarios, ¿no? Ese también es otro tema interesante. Pero simplemente concluyo con esta lámina diciendo que ya había algo de origen pagano al que se le interpone lo cristiano, es decir, un sincretismo. Esto no es apropiado desde el punto de vista hermenéutico, teológico, ¿verdad? Adelante, Tati. Estas celebraciones fueron marcadas por los mismos elementos que habían sido populares entre los paganos más antiguos, los cuales incluía la celebración, decoración con mucho verdor, cantos, intercambio de regalos, velas, decoraciones, fuego de chimenea y bebida apropiada al día. Durante el siglo IV, la Iglesia romana, aún en desarrollo, tomó prestada esta celebración pagana y la reacomodó en honor al nacimiento de Cristo. Así pues, la primera celebración que se registra del nacimiento de Cristo fue el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo, 11 años después del Concilio de Nicea. Inicialmente esta festividad tenía por nombre la Navidad de Cristo. La versión de la Iglesia Christmas no fue reconocida sino hasta el año 1123. Después la versión corta de Navidad Christmas fue usada por primera vez en el año 1568. De esta manera podemos ver que la celebración del nacimiento de Cristo fue inspirada y fundamentada en festivales paganos populares de esa época, en el Imperio Romano. Ni siquiera un solo elemento de esa celebración fue ajeno a las festividades paganas. Ahora, analicen ustedes, hermanos, cómo se lleva a cabo la festividad navideña en nuestro tiempo. Porque resulta que cuando sucede el sincretismo, ¿verdad?, de colocar lo religioso sobre lo pagano, pues finalmente no puede, diríamos, librarse de lo que implica lo pagano, porque lo pagano es la raíz donde se trata de implantar, diríamos, lo religioso, en este caso el cristianismo. Y vean cómo las celebraciones navideñas, pues son todo menos adoración al Mesías, ¿no? Además es una celebridad, es una celebración, perdón, tardía, ¿no? Que cobra mucha fuerza ya en los últimos años, incluyendo el último siglo que estamos viviendo, ¿no? Donde la compañía de la Coca-Cola saca el famoso gordito simpático, Santa Claus, como se le dice acá, y entonces empieza con el trineo a ser atractivo porque anda repartiendo regalos en las chimeneas. Todo esto es una mentira porque tal personaje no existe. Sin embargo, es de lo que se alimenta a los niños. Y entonces empiezan a darse intercambio de regalos, viene una cena donde generalmente se usa el alcohol, a veces de manera indiscriminada,
y entonces hay un derroche económico significativo, es un negociazo la época navideña para todos los comerciantes, por lo tanto es muy querida, muy apreciada, ¿no? Aunque eventualmente las cenas navideñas terminan muy mal, ¿no? Pero esto es lo que pasa cuando tratamos de sobreponer un aspecto religioso, espiritual, ¿verdad?, sobre una festividad de origen pagano. Muy bien. Adelante, hermana. Tanto las fechas como los símbolos, decoraciones y tradiciones permanecen inalterables. La única diferencia es que Mitra, Saturno y el emperador Aurelio fueron reemplazados por Jesucristo como el objeto de adoración y celebración. Pese a los esfuerzos hechos de poner a Cristo detrás de la Navidad y purgarlo de los elementos paganos, la celebración moderna de ese día festivo, particularmente en Estados Unidos, es consistentemente marcada por el mismo símbolo y atracción pagana como lo fue en su origen, incluyendo la fecha, las decoraciones, la celebración tradicional, intercambio de regalos y la misma idea de celebrar el nacimiento. De un Salvador, sí. Bueno, ya lo comentamos, ¿verdad? Así es que vamos adelante. Bueno, ahí terminamos lo de la Navidad y ahora vamos a esta celebración conocida comúnmente como la Pascua, ¿no? Que tiene que ver con la resurrección. Adelante, Tati, por favor. Observación de la Pascua, Easter, no sé cómo se le diría. Y bueno, Nuevamente, para evitar confusión, sí, afirmamos nuestra creencia de aceptación en el relato bíblico de la resurrección corporal de Cristo de entre los muertos y apreciamos el aporte teológico de ese evento de las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La 1 Corintios 15, 14, 17, Reina Valera. Sin embargo, no existe ningún mandamiento para celebrar el día en que Cristo resucitó, ni tampoco existe ninguna escritura que indique que los seguidores de Cristo así lo hicieran. Más bien, en cuanto a su mente, la resurrección de Cristo fue y es recordada y proclamada en el memorial anual de la Cena del Señor y durante todo el año mediante la predicación, enseñanza y partimiento del pan entre los creyentes. ahí está, ¿verdad? Entonces, otra vez, reconocemos toda la teología de la resurrección, celebramos la resurrección, no hay mandamiento para observar cierta festividad que tenga que ver con la resurrección o como se dice comúnmente, ¿verdad? La Pascua. Entonces, lo que sí conmemoramos es la muerte de Cristo, porque ese es un mandamiento. Muy bien, adelante, Tati. Muchos en el occidente, incluyendo a Aniceto, sostenían la opinión de que la Pascua debía celebrarse el domingo que seguía al 14 de Nisan. Aquellos que favorecían esta fecha buscaban asentar que la resurrección de Cristo se celebraba siempre en domingo, el día en el que ellos creían que Cristo había resucitado y al cual ellos habían asignado un significado santo. El debate de la Pascua continuaría por muchos años. En el año 190 después de Cristo, Víctor, obispo de Roma, excomulgó a las iglesias del oriente de Asia por observar la Pascua, la Cena del Señor, en la fecha bíblica. Ningún acuerdo entre los segmentos de la Iglesia del Oriente con Occidente se alcanzó hasta el Concilio de Nicea de 325 después de Cristo, donde la fecha estipulada por Occidente fue aceptada. Desde entonces en adelante, muchos cristianos han celebrado la resurrección en domingo, siguiendo la primera luna llena después del primer día de primavera en el hemisferio norte. Muy bien, entonces lo que hace la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, es
tomar el fin de semana en donde se habla del Viernes de Dolores, donde según ellos Cristo fue crucificado, luego el sábado de gloria y el domingo de la Pascua, ¿no? El domingo de la resurrección. Así explican ellos los 3 días y las 3 noches de Jesús en la tumba, lo cual pues obviamente no, no es así, porque las cuentas de 3 días y 3 noches, como Cristo lo dijo, ¿verdad? Pues no se da con una muerte en viernes y una resurrección en domingo, ¿verdad? Al contrario, nosotros creemos que Jesús, conforme a las profecías, murió a la mitad de la semana, el día miércoles, entre las 3 y las 6 de la tarde, fue bajado de la cruz el cuerpo porque él muere a las 3 de la tarde y antes de que se ponga el sol lo sepultan porque el siguiente día, jueves, era el primer día de los panes ácimos y los cuerpos, según la tradición judía, no podían permanecer en la cruz. Lo sepultan ese mismo miércoles antes de las 6 de la tarde. Al jueves, 6 de la tarde es el primer día y la primera noche, 24 horas. Al viernes, 6 de la tarde, segundo día de 24 horas. Y al sábado, 6 de la tarde, se cumplen los 3 días y las 3 noches. Jesús resucitó entre las 3 y las 6 de la tarde del día de sábado semanal, ¿no? Por eso van las mujeres después del sábado que habían reposado conforme al mandamiento del sábado semanal y ya no encuentran a Jesús porque él ha resucitado, ¿verdad? Pero bueno, tenemos este contrapeso de la Iglesia Católica. Adelante, Tati. También fue determinado en el Concilio de Nicea que si este proceso de fijación de fecha hiciera que la resurrección cayera en el actual día del 14 de Nisan, entonces habría que posponerlo para el siguiente domingo, para que de ninguna manera coincidiera con la Pascua bíblica. Ujú. Esta decisión fue uno de los muchos pasos a través de la historia de la Iglesia que desligó efectivamente la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor de sus raíces bíblicas, frecuentemente bajo el fino y delicado velo del disfraz antisemítico de evitar el judaísmo. Así es, muy bien. Bueno, ahora vamos con esta otra festividad llamada Cuaresma, ¿no? Que son los 40 días antes de la muerte de Cristo y que también de esto se hace toda una teología en términos de la Iglesia Católica, pero que no corresponde a lo que establece la palabra de Dios. Adelante, Tati. Cuaresma. Aquellos que observan la Cuaresma lo hacen teniendo en mente la tentación de Cristo en el desierto y la última semana de su pasión. Aún aceptando completamente el relato bíblico de estos eventos, vemos que ninguna parte de las Escrituras indican que los creyentes la conmemoran o que hayan implicado que se deba hacerlo. La celebración de la Cuaresma está estrechamente asociada con la celebración de la Pascua. Aunque algunos cristianos observaban un periodo de preparación prepascual antes del Concilio de Nicea, antes de Cristo, 325 años antes de Cristo, no obstante, la institución más formal de la Cuaresma se desarrolló lentamente en la Iglesia romana en la era del post-Nicea. En su inicio, la celebración se enfocaba en la preparación bautismal y con frecuencia incluía un apoyo que duraba desde un día hasta 2 semanas. No fue sino hasta mucho después de la Cuaresma vino a formalizarse litúrgicamente y fue asociada con penitencia pública y con una preparación devocional de 40 días hasta llegar a la Pascua. Muy bien, muy bien. Eso es lo que sabemos históricamente. Adelante. En, en la práctica contemporánea, la Cuaresma es un periodo de 40 días, excluyendo domingos, que comienza con el miércoles de ceniza en las iglesias católicas, el domingo que precede al miércoles de ceniza en las iglesias orientales ortodoxas y concluyendo en la Pascua
Este tiempo es preparado para ayunar, orar y hacer penitencia. La Cuaresma culmina en lo que es conocido comúnmente como la Semana Santa, tiempo durante el cual se conmemora la última semana de la vida de Cristo mediante varias ceremonias que incluyen el domingo de Palmas o de Ramos, supuestamente el día de la entrada triunfal; Jueves Santo, supuesto día de la última cena; Viernes Santo, supuesto día de la crucifixión; Sábado Santo, supuesto día de espera y vigilia durante su sepultura; y finalmente Domingo de Resurrección, el supuesto día de la resurrección. De la resurrección de Cristo. Así es. Todo es supuesto, ¿verdad? Porque no tiene base bíblica, ¿verdad? Muy bien. Adelante, Tati. La Cuaresma es una fecha fija importante en el calendario anual de la Iglesia para la mayoría de la cristiandad. Con esta historia en mente, consideremos los elementos objetables de la Cuaresma. Primero, en vista de que aquellos que celebran la Cuaresma no se aferran directamente a ningún precedente bíblico, es pues una tradición meramente humana y debería, por tanto, ser objeto de escrutinio. Segundo, el periodo de tiempo cuaresmal está íntimamente ligado al Domingo de Resurrección, tal como se observó por la Iglesia Católica después del Concilio de Nicea. De modo que los mismos medios antibíblicos usados para calcular la fecha de Pascua también produjeron la fecha antibíblica imaginaria en el que están puestos los eventos de la Semana Santa. Muy bien. Bueno, pues aquí está, hermanos. No hay nada en la Biblia que nos hable acerca de esta festividad llamada Cuaresma. Por lo tanto, es una construcción meramente humana, ¿verdad? Y como se usa en base también para sacar las fechas de la resurrección, pues también el resultado en ese sentido, pues es antibíblico. Adelante. Tercero, las tradiciones de la Iglesia Católica concernientes a la confesión ante un sacerdote, los sacramentos, penitencia, celibato sacerdotal, prohibición de ciertos alimentos, etc., son expuestos en forma dramática durante el periodo de la Cuaresma. Como resultado, la Cuaresma está estrechamente asociada con muchos de los fracasos del catolicismo, que permanecen opuestos a la verdad de la autoridad y doctrina bíblica. Difícilmente quien pueda afirmar que celebra la Cuaresma sin antes tomar parte en las tradiciones católicas que violan numerosos principios, conceptos y mandamientos bíblicos, o que hagan eco a las palabras de Jesús: traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahí, Mateo 15, 3, 9. ahí está, ¿no? Toda esta serie de, diríamos, preceptos con que vive la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tienen que ver con sus tradiciones, por ejemplo, la de confesarse ante un sacerdote, por poner un ejemplo simplemente, no está, diríamos, definido de esa manera en la Biblia. La Biblia dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, ¿verdad? Eso sí dice la Biblia, ¿no? Es algo horizontal, comunitario, no tiene que ver con jerarquías ni mucho menos, ¿no? Y luego ya hablar de penitencia y celibato de sacerdotes, pues todo eso no tiene que ver absolutamente nada con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Incluyendo la prohibición de alimentos, como dice Pablo en Timoteo, ¿no? Que algunos prohibirán casarse, ¿verdad? Y abstenerse de las viandas que Dios crió para que con nacimiento de gracias tomemos de ella. Y ya se refería desde el primer siglo a ciertas filosofías o costumbres paganas que pretendían introducirse al seno de la iglesia. Algunos decían que no se podía comer carne, que solamente verduras, frutas, ¿verdad? Tenían que ser vegetarianos, porque comer carne era pecado delante de Dios. Y Pablo dice, no es así.
¿verdad? También durante la cuaresma está la prohibición de comer carne, ¿verdad? No se nos olvide. Pero la Biblia no dice nada al respecto. La Biblia habla de una ley de alimentación, en donde animales impuros, ¿verdad? No deben de comerse, no son parte de la dieta humana. Pero nada más está claro en ese sentido, ¿verdad? Las penitencias, ¿verdad? Para que puedan ser perdonados nuestros pecados, pues hablan de una salvación por obras, ¿no? El hecho de habernos confesado con un sacerdote y luego que él imponga la penitencia de rezar tantos Padres Nuestros o tantas Aves Marías, pues ya me hace limpio a mí por las propias obras que yo realizo, por los rezos que yo elevo, ¿verdad? Y esto también, eh, pues no corresponde a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no puedo pagar por mis pecados, ya Cristo pagó por ellos. Y luego está también el celibato sacerdotal, en donde según ellos están casados con la iglesia, ¿verdad? Por eso no contraen nupcias. Sin embargo, el único esposo de la iglesia desde el punto de vista bíblico es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay mucho más sobre esto. Y finalmente, hermana Tati, el último punto que tocamos es el famoso Halloween, como se dice acá en inglés, el Día de Brujas, ¿no? Vamos a leer dos o tres láminas de este último tema para concluir nuestro estudio esta tarde. Bueno, Día de las Brujas, Halloween. Aquellos que celebran el Día de las Brujas no se aferran a ningún apoyo bíblico. Por eso procedemos directamente al desarrollo histórico de este día festivo. Trazaremos dos líneas históricas hacia la celebración del moderno Día de Brujas. Primero veremos a la Iglesia Católica y las prácticas paganas en el noroeste de Europa. Luego señalaremos su intersección. El Día de las Brujas está íntimamente ligado a la veneración católica de los santos. La primera mención de un festival que honró a la partida de los santos fue hecha por San Efrén de Siria, quien murió en el año 373 después de Cristo. Bueno, este es el primer dato que tenemos en donde se hace una celebración por alguien que ha fallecido. Es una especie de misa en honor de o para lograr que esa persona pase de un lugar a otro. En fin, ya desde el año 373 después de Cristo hay esta idea de venerar, ¿no? Y de honrar también a los que van muriendo, ¿no? A los muertos, ¿no? Y bueno, eso es serio porque se va a mezclar también con festividades paganas. Adelante, Tati. Una celebración más esparcida de este festival en las iglesias occidentales no apareció sino hasta aproximadamente en el año 609 después de Cristo, cuando en el Panteón de Roma fue dedicado al Papa Bonifacio IV como iglesia para uso cristiano por el emperador romano Focas. Sin embargo, de ahí en adelante, una conmemoración anual fue conducida para todos los santos, el 13 de mayo. La fecha fue cambiada al 1 de noviembre por el Papa Gregorio III, quien murió en el año 741 después de Cristo y quien dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro ese día. Ahí está la basílica para todos los santos, es decir, para todos los muertos, ¿no? Adelante, Tati. Posteriormente, el Papa Gregorio IV, quien murió en el año 844 después de Cristo, ordenó una celebración universal de Día de Todos los Santos por la Iglesia Católica. La misa oficiada en ese día se le refirió como la Misa de Todos los Santos. En inglés, bueno, en inglés como dice aquí, la noche previa a esa vino a ser conocida como All Hallow sería, Ujú. que significa la noche de todos los santos, y eventualmente solo Halloween en inglés. El Día de Todas las Almas, celebrando el 2 de noviembre, fue adherido posteriormente y vino a ser popularizado mediante Odilo de Cluny,
quien en el 998 después de Cristo ordenó que la casa benedicta de su orden celebrara el día festival anualmente. En 1915 el Papa Benedicto XV autorizó a los sacerdotes para que celebraran 3 misas en el Día de Todas las Almas, un honor que antes estaba reservado solo para Cristo. Solo para la misa de Cristo. Bueno, aquí tenemos entonces ya lo oficial por parte de la Iglesia Católica para tener celebraciones en honor de los difuntos, ¿no? El día 1 de noviembre es el día de los muertos y el día 2 es el día, bueno, también es una festividad de 2 días, ¿no? El día primero es de los santos inocentes y el día 2 es de todos los santos. Es decir, en el primer día de noviembre es solo para los niños que mueren siendo así, niños, no inocentes. Y el día 2 ya es en general para todos los santos, ¿no? Y hoy en día estamos observando que ya también hay un culto a la muerte misma, ya olvídate de los que se murieron ahora, a la muerte, ¿no? Y se empieza a denominar la Santa Muerte. Es decir, algo que en la Biblia es el último enemigo de Dios para ser vencido, ¿verdad? Como es la muerte, pues ya tiene su culto y toda la cosa, ¿no? Ahora ya es también algo santo, ¿no? La Santa Muerte, a la que muchos también se encomiendan, porque viene toda esta veneración que tiene que ver con el sepulcro, con la muerte de los familiares, etcétera, ¿no? Adelante, Tati. Habiendo trazado la línea católica romana, ahora enfocaremos la línea histórica del Día de las Brujas, Halloween. Los antiguos celtas de las Islas Británicas, junto con el norte de Francia, celebraban el Año Nuevo 1 de noviembre. En conjunción con esa fiesta, otro festival se realizaba la noche anterior, octubre 31, para adorar al señor céltico de la muerte, Samhain, quien ellos creían que daba permiso a las almas de los muertos para que regresaran a sus hogares terrenales en esa noche específica. La celebración marcaba el inicio del invierno, la muerte, la decadencia y lo helado. De esa manera se honraba al Señor De la muerte. Bueno, sí, aquí está ya, ahora sí, ya declarada prácticamente la fiesta pagana de los celtas, ¿verdad? Disfrazándola con algo de espiritualidad por parte de la Iglesia Católica. Adelante, Tati. Una compañía de sacerdotes pagados llamados druidas, supervisaba las prácticas religiosas célticas. Los druidas llamaron a los célticos para extinguir el fuego de sus corazones y en su lugar construyeron una enorme hoguera sobre el cual ellos quemaron las ramas de roble, animales, cosechas y, de ser posible, aún personas. De esta hoguera, cada familia reiluminaría su propio corazón. El vestuario apropiado, hecho de pieles y cabeza de animales, frecuentemente marcaba dicha celebración, a menudo de brujas y druidas. Leían la fortuna de la gente usando las entrañas de los animales que ellos habían sacrificado. En el año 43 después de Cristo, los romanos conquistaron los celtas y gobernaron sus islas aproximadamente 400 años. Muy bien, perdón. Bueno, vamos a ir concluyendo prácticamente las últimas láminas. Adelante, Tati. Durante este tiempo, dos festivales romanos se funcionaron con el festival céltico en Samhain. Una de estas festividades, llamada Feralia, se realizaba a finales de octubre para honrar a los muertos. El otro festival honraba a la diosa romana del fruto y de los árboles, Pomona.
La gente pagana de las Islas Británicas continuó celebrando estos diversos festivales por siglos después de esta función. Una variedad de vestuarios locales relacionados a los festivales se desarrolló, incluyendo uno en Irlanda que caracterizaba un desfile que honraba al falso dios Muk Oya. Durante ese desfile la gente pedía alimentos en todas las casas y gente por donde pasaban. Ujú. Vamos a ir adelante. El líder del desfile se vestía con Perdón, una vestimenta compuesta de una... ahí está, adelante, Tati. El líder del desfile se vestía con una vestimenta compuesta de una túnica blanca y la cabeza de un animal muerto. Toda una variedad de vestuarios se desarrollaba, muchos de las cuales tenían relación con cierta forma con supersticiones respecto a los muertos, a espíritus malignos, brujas y la magia. Muchos de los paganos que guardaban estos festivales a su debido tiempo llegaron a ser parte de la Iglesia Católica, usualmente a través de conquistas militares y políticas. Ahora nos enfocaremos en la intersección de estas dos líneas de historia. De acuerdo a la práctica no bíblica de venerar a los santos muertos, la Iglesia Católica tempranamente había determinado que debiera apartarse un día con el propósito de honrar a los... Muy bien, muy bien. Adelante, Tati. Durante el siglo VIII, esa tradición católica se unió a los festivales paganos celta romanos de Samhain, Feralia y Pomona, las cuales festejaban a los muertos y a la superstición. La enciclopedia World Book declara el Día de las Brujas, Halloween, se nutrió de festivales antiguos de Año Nuevo y de festivales a los muertos, con la finalidad de que las personas pudieran seguir celebrando un festival que ya observaban antes de convertirse al cristianismo. La la Iglesia Católica eligió el 1 de noviembre para observar el Día de los Muertos. Como parte de esa festividad, las personas incluyeron antiguas costumbres paganas. La transferencia de conceptos y costumbres paganas del Festival de Samhain hacia la festividad cristiana es evidente en la historia y en las celebraciones contemporáneas del Día de las Brujas. Ok. Bueno, básicamente estamos empapándonos de aspectos históricos que se pueden localizar en cualquier enciclopedia. Aquí se trata de la enciclopedia, el libro del mundo, diríamos, donde a profundidad se ve el origen de todo el tema de Halloween con los celtas, etcétera, y cómo esta mezcla se vino haciendo con la iglesia romana, ¿no? Así es que voy a evitar esta otra lámina que es más de lo mismo para no saturarlos y quisiera ir concluyendo con las últimas dos láminas, que es esta, hermana Tati, por favor. Conclusión. Dado el origen y la observación contemporánea de estos días, hacemos un llamado a nuestros contemporáneos creyentes a olvidarlos y abandonarlos en su lugar. Busquemos adorar a Dios según el orden en el que ha prescrito, en vez de conformarnos a tradiciones hechas por hombres de la idolatría pagana. Muy bien, pues aquí está la exhortación al final del curso, ¿verdad? Sobre todo este tema de días extrabíblicos o días paganos disfrazados de cierta religiosidad. Y gracias, Tati, por auxiliarme en esta lectura. Aquí leo simplemente lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, donde vean lo que dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, mis hermanos, concluimos así la clase, ¿no? Es una exhortación a librarnos de toda idolatría, de todo sincretismo y de todo aquello que tiene origen pagano y que históricamente se ha procurado entremezclar con el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero que como ya dijimos, pues esto no es posible. Muy bien, concluimos de esta manera. Hermano Abraham, si tiene alguna palabra para nosotros al final del curso, le cedemos la palabra. Bueno, si no es Profe, así. ¿me escucha? Sí, sí, escucho, Tatiana. Bueno, Sí. bueno, mientras se conecta el profesor Abraham, quería Ah, ok, bueno, voy a orar de todas maneras, hermanos, por aquellos que estarán tomando la clase posteriormente para dar gracias por este curso que hemos concluido esta tarde. Así es que los invito para que oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estas lecturas que nos iluminan, Señor, en nuestra mente para comprender mejor tu palabra. Es cierto que es un camino largo, pero necesario para que podamos distinguir entre lo santo y lo profano, lo que te agrada y lo que tú detestas. Padre, llénanos de tu espíritu, no solo para conocer la escritura, sino para vivir conforme a ella y también compartir, como tú nos ordenas, el Evangelio de Cristo con las personas que no te conocen. Señor, te lo rogamos esperando una bendición para todos los alumnos, también para el seminario, para el personal directivo, para todos los que colaboran como profesores, que tú sigas respaldando este ministerio. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Adelante, mi hermano Abraham. Pues, Pastor Ramón, muchas gracias. Gracias por el tiempo y la dedicación que le ha dado a la materia. La verdad que siempre es un placer poder contar con su experiencia y su buena disposición. De alguna u otra manera son como esas semillas que se van sembrando en el corazón de hombres y mujeres que de alguna manera quieren seguir estando comprometidos con Cristo y con su causa. Así que a nombre del seminario, Pastor, le agradezco infinitamente su disposición. Gracias, gracias y mil veces gracias. Y bueno, somos como campesinos, ¿no es cierto? Sembramos la semilla con la confianza de que el Señor dará el fruto a su tiempo. Así es que Así, bueno, Pastor, gracias por haber concluido con esta hermosa oración la cursada. No me queda más que agradecerle, mandarle un gran abrazo y a nombre de todos los alumnos y de todo el Consejo Académico y de Administración del Seminario, pues desear que el Señor bendiga su vida abundantemente y en todo momento. Le mando un gran gracias, abrazo, Abraham. Pastor. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Amén, que así sea.